Cuando hablamos de seres extraterrestres, claramente nos hacemos la idea de puede que pasen por el planeta, pueden que hayan venido, pero nunca nos hacemos a la idea de que podrían estar más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué pasaría si el día de hoy te digo que si se produjese una invasión extraterrestre, lo más probable es que saldrían de debajo de la Tierra y no precisamente vinieran del espacio? Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast. Esto es Distrito 54, yo soy Magna y te doy la bienvenida a nuestra segunda edición, donde hoy vamos a estar charlando un poco respecto a la base de Dulce. Así es, la famosa y mítica base de Dulce que ha hecho tanto eco, se ha dicho tanto de esta base a lo largo de los años, que creo yo que junto con el Área 51 y la base de Kapustin Yar en Rusia, debe de ser una de las bases por lejos, sí, por lejos, de la que se tenga constancia de que pasan cosas nada favorables para nosotros los seres humanos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, ya que todos los jueves a las 11 de la noche, horario de Argentina, estamos subiendo un nuevo programa para que lo puedas escuchar, compartir con tus amigos, etcétera, etcétera. Además, no te olvides que si tenés una historia que quieras contarnos, algo que quieras compartir por la audiencia y que salga al aire, podés enviarme un mail a contacto.mmagna@gmail.com. Voy a estar encantado de leer tu historia y compartirla con toda la audiencia. Ahora bien, volvamos nuevamente a Dulce. Dulce, Nuevo México. Exactamente, tal y donde se encuentra el Área 51, el S4, Groom Lake y todo este epicentro que hay dando vueltas. En los años 90, Bruce Alan Walton, publica un libro llamado The Dulce Book, un tomo recopilatorio en el cual se nos da a conocer esta misteriosa base oculta en nuestro mundo, precisamente en Dulce, Nuevo México, en la meseta de Archuleta, pero nosotros nos vamos a centrar no en el libro en sí, sino en una parte en particular, que es la revelación de Thomas Castello, un ex oficial de seguridad que trabajaba en este emplazamiento, realizando tareas de mantenimiento, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que sigamos de lleno, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Esta historia con respecto a Castello está contada desde una perspectiva de ficción. Al menos así lo aclaró años después Bruce Alan Walton, el autor del libro. Pero ¿por qué tomo esto entre comillas? Porque ya sabemos cómo funciona el mundo, principalmente el poder, cuando se tocan temas tan sensibles como lo son la ufología, la vida extraterrestre y toda esta relación que se tiene entre los pactos de los gobiernos y las razas foráneas en nuestro mundo. Branton dijo años después justamente que la historia está contada desde la ficción y que Thomas Castello es un personaje de ficción. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Cuando lleguemos al final les voy a dar a entender el porqué. Propiamente dicho, con la base de Dulce, recuerdo que por allá por el 2007 al 2009 se había liberado como un video, un largometraje filmado de forma muy amateur, muy casera, muy de canuto, como decimos en Argentina, del interior de esta supuesta base extraterrestre. Hoy por hoy se suele ver en las redes sociales fragmentos muy chiquititos de este gran video. Se suelen ver fragmentos no más de 15 segundos, 30 segundos, la duración de un reel, básicamente.
pero la grabación original, la que se vio en aquellas épocas, tenía una duración de 30 minutos, 31 minutos aproximadamente. Cuando estaba buscando el material recopilatorio y tal para presentarles a ustedes, traté de buscar el video y no lo encontré. Solo encontré una versión muy acotada en YouTube de unos 15 minutos, lo cual no se me hizo para nada raro. Esto por el simple hecho de que ya estamos acostumbrados, a diferencia de alguna otra plataforma de contenido audiovisual, YouTube es como el papá que cuida a sus niños. A ver, vamos a decirlo de esta forma. Es el Discovery Kids de las plataformas de contenido. Yo no sé a día de hoy si existe alguna especie de extensión o de aplicación en la cual uno la instale y pueda buscar contenido en YouTube sin tanta censura, sin tanto shadow banning, sin tanta perolata, ¿sí? Porque hasta hace no mucho, y entiéndase por hace no mucho, más o menos mayo del 2025, algo le pasó al algoritmo de YouTube y empezó a tirar videos de esta categoría de los que se veían allá por el 2007, 2009, 2010, que eran videos de todo este asunto sin ningún tipo de censura, entre otras cosas de la época, como si algo le hubiese pasado a la inteligencia artificial que regula YouTube. Al margen, estaba este video que duraba 30-31 minutos aproximadamente y había un montón de material. Tengamos en cuenta lo siguiente. Todo el material que se encontraba en ese video, la gran mayoría de las cosas se ve como todo lo que vemos usualmente. O sea, por más que esté filmado con un teléfono móvil a 16K en 120 FPS con una latencia de la zaranza, la realidad es que estamos hablando de algo que vaya Dios a saber con qué estaba filmado. La ignorancia me dice que estaría filmado con alguna cámara con algún VHS, pero tengamos en cuenta que si estamos hablando de una base militar ultra secreta en la cual cohabitan seres humanos y seres extraterrestres, estamos hablando de una tecnología que ya, para aquella época en la que fue filmado todo este material, entiéndase durante la década de los 60 y los 70, existiría algún otro tipo de método de filmación. ¿Sí? Pero no quiero especular con eso. Si bien hay muchísimas imágenes del interior de la base de Dulce, la realidad es que también podrían ser falsos positivos. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es lo que contaba Castello? Una de las cosas que a Thomas Castello le llamó la atención cuando le ofrecieron la vacante y aceptó fue, más allá del clima de total hostilidad que se encontraba en la base, tengamos en cuenta que son bases militares de un nivel de secretismo y una cadena de vigilancia totalmente rigurosa. Pero una de las cosas que a Castello le llamó la atención fue que el oficial superior le recordó que tuviera cuidado porque estaba en un lugar donde estaban trabajando con cierto tipo de investigaciones para curar la demencia y demás enfermedades mentales. Por lo cual le dijo que no se acercara a las personas y si alguno de los pacientes se le hablara, que no le diera pelota, que lo tomara como lo que era. Un loquito suelto tratando de venderle algo que no era, pero que recordara siempre eso, que tuviera eso siempre en mente. Le hizo un poco de ruido a Castello esto, pero bueno, entendía que la advertencia iba más por el lado de están haciendo algo que está por fuera de los registros, algo totalmente ilegal, y mejor quedarse callado. Todo esto se vino abajo, toda esta fachada se vino abajo, cuando Castello cruza la puerta y ya se da cuenta que en el recinto no hay simplemente científicos humanos trabajando, sino que se encuentran entidades biológicas extraterrestres. Una de las cosas que le llamó la atención a Castello era que
Los grises y los reptilianos trabajaban en conjunto de los humanos con total normalidad. A Castello era una de las cosas que más le llamaba la atención cómo trabajaban los científicos con los grises y los reptiles de una forma tan suelta. Con el tema de los soldados no se daba de esta forma. De hecho, una de las grandes terminantes que tenían los soldados era que tenían prohibido interactuar con los grises y con los reptiles en algún pasillo fuera del área de trabajo. Inclusive prohibido poder entablar comunicación con estos si no fuese por algo estrictamente laboral. Amén de la intimidación que estos generaban constantemente para el resto de los soldados, porque si bien había gente que ya estaba acostumbrada más o menos a estas entidades, habían otras personas que no podían. Inclusive Castello, hablando con sus compañeros, más de uno le decía que cuando veían a algunos se iban. Preferían irse, no estar cerca de los grises, mucho menos de los reptilianos, ya que los grises prácticamente no hablaban. Si lo hacían mediante telepatía, y las veces que hablaban de manera fonética, era un inglés muy sintético. O sea, básicamente como si fuese una computadora hablando, como si fuese una especie de loquendo o la voz artificial del teléfono de Google, etc. Bueno, una cosa así. Entonces, no les gustaba estar cerca de estas entidades al personal militar. De hecho, en más de una ocasión tenían cierto tipo de rabietas y se producían enfrentamientos. Obviamente, enfrentamientos por los cuales el gobierno de Estados Unidos, con tal de tener la potestad de poder seguir experimentando con este tipo de tecnología y tal, hacían la vista gorda al momento que los grises se enfrentaban a los seres humanos y los mataban como si nada, o cuando algún reptiliano aparecía medio cruzado de la cabeza y mataba a algún soldado porque sí, o a algún científico porque no coincidían sus formas de ver el experimento o lo que sea. Pero con respecto a la base como edificación, ¿qué es lo que se sabe? Según Castello nos cuenta que estas cavernas ya venían siendo utilizadas por los dracos, o sea, los reptilianos, desde hace siglos. En la década de los 30, más o menos el 37 al 38, es cuando se habría generado esta cooperación entre seres humanos y extraterrestres y habrían comenzado a construir lo que nosotros hoy conocemos, es decir, la base Vox Populi, vamos a decirle, la famosa base de los 7 pisos. Esta base funcionaría como un puente entre el resto de las bases que hay en Estados Unidos, amén de conectarse con un tren de levitación subterráneo que no solo se podía conectar con las bases de Estados Unidos, sino también podía hacerlo con las bases que se encontrarían o que se encuentran en Centroamérica, Sudamérica y el resto del planeta Tierra. Con respecto a la base en sí, obviamente es una base subterránea, estamos hablando de una base que estaría ubicada a 60 metros de profundidad, y después de ahí, entre cada nivel, por lo menos del primer nivel al séptimo nivel, habría más o menos 13 metros de distancia entre cada nivel. 13 metros de distancia entre cada nivel, es decir, nivel 1, 13 metros, nivel 2, 13 metros, así. Ya para el nivel 6 y el 7, esa distancia aumentaría considerablemente. Estaríamos hablando de 18 o 20 metros aproximadamente entre esos dos niveles. Se cree que la base tiene nada más que 7 niveles, pero sabiendo que es una base que ya existe desde hace años, por lo menos las cuevas, podría tener muchísimo, la extensión podría ser a grosso modo. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, Magna, ya nos contaste dónde está la base, para dónde va, los trenes, qué café toman, qué pin, qué pan. Pero ¿qué se hace puntualmente en la base de Dulce? Y acá es donde viene lo alarmante, lo realmente preocupante. Entre un montón de experimentos, los más preocupantes, al menos a mi criterio y parecer, los más preocupantes son
la manipulación atómica, estudios de clonación del aura humana, aplicaciones y técnicas de control mental y, bueno, cruces genéticos entre animales y humanos. Eso es nada que no haga el ser humano propiamente, así que pasa sin ver. Y un espionaje visual y de audio de los recuerdos de la mente humana. Acá es donde está lo realmente importante, porque dicen recuerdos de la mente humana, pero en todos los recovecos de esta investigación se encuentran los recuerdos pasados y los futuros, como si ya los eventos que el ser humano vaya a vivir ya estuviesen precargados de alguna manera en este videojuego que nosotros llamamos la vida, ¿no? Pero al margen de eso, pero ustedes fíjense más allá de eso, ¿sí? Más allá del espionaje de los recuerdos de la mente humana, por lo menos a mí los dos primeros son los que más me inquietan. La manipulación atómica y el estudio de la clonación del aura humana. ¿Cómo es posible que estos tipos tengan acceso a poder clonar el aura? Porque pongamos la manipulación atómica, es posible. A ver, manipular el átomo de algo es nada de otro mundo, ¿no? Pero la clonación del aura humana, ¿a qué nivel de tecnología están estos tipos como para poder hacer algo que prácticamente tendrían control lo que catalogaríamos como deidades, ¿no? Llámese Dios, los arcángeles, bueno, el mismísimo Lucifer y su horda de demonios. Pero ¿a qué nivel llegan? Después, en futuras entregas, quiero que tengamos en cuenta esto que estoy diciendo ahora, porque lo vamos a tocar. Vamos a traspolar esto de el mundo espiritual con el mundo terrenal llevado a las diferentes formas de vidas inteligentes en nuestro plano. Pero eso queda para otro programa. Entre otras de las tantas cosas que se destacan de estos muchachos, más allá de los experimentos genéticos, los híbridos humanos alienígenas, mutilaciones, no solo de ganado, sino también de seres humanos, ya se han visto pruebas de esto. Una de las cosas que llama también la atención es el cambio de género, que se mencionaría como la cirugía transexual se habría dado origen en la base de Dulce en hombres que eran convertidos a mujeres y les lavaban el cerebro para hacerles creer que siempre quisieron ser mujeres. Y esto no es algo que me estoy inventando yo, por el amor de Dios. Búsquenlo en el libro si piensan que estoy metiéndome con alguna movida política woke o algo por el estilo, ¿no? Pero les puedo asegurar que está en el libro esto. En cierto sentido, tiene algo de lógica. A ver, acá quiero que seamos mente abierta y dejemos las etiquetas, las posiciones políticas, ideológicas, todo de lado. ¿Por qué? Porque recién se me acaba de venir a la mente una historia que salió, no recuerdo si fue a principio de este año o el año pasado, de un hombre que era homosexual, se dio un golpe en la cabeza, perdió la memoria, y es como si hubiese vuelto, hablándolo de una forma jovial, a los valores de fábrica. Un gay que no recordaba que era gay, y que no solo no recordaba, sino que después de este golpe que el hombre se dio, y después de esta pérdida de memoria total, el hombre no sentía atracción física ni sexual por otros hombres. Entonces, ¿por qué traigo esto de que tiene cierto sentido lo que esto se está planteando acá de la transexualidad como origen en la base de Dulce? Porque si fuese un método de degeneración para con el ser humano, tiene todo el sentido del mundo. Si el plan de estos reptilianos, de esta casta destructora, de este vermín destructor, es
el famoso plan a largo plazo, que vaya Dios y María Santísima a saber por qué tan largo, porque si se supone que tienen todo el poderío habido y por haber, y que son una raza conquistadora, nos tendrían que haber barrido de la tierra cuando estábamos con los garrotes, que ni siquiera habíamos desarrollado la rueda. Vamos a suponer de que no tienen tanto poderío o están cortos de presupuesto en el armamento militar, vamos a jugar un poquito, y vamos a decir que se tienen que mandar toda esta pantomima, o por el simple hecho de que son degenerados, de que son, pero no en el sentido degenerado como lo es el ser humano, sino en el sentido degenerado, una mente degenerada que le gusta ver sufrir a su enemigo y consumirse a largo plazo. Ahí tendría todo el sentido del mundo por qué generan este tipo de atrocidades. En un principio a Castelo no tenía intenciones de revelar todo esto que ha revelado, o sea, habría decidido mantener su juramento del voto de silencio. Pero cuando empezó a investigar ciertas cosas, principalmente a uno de los pacientes que tenían ahí llamado George S., que este hombre le afirmaba que estaba siendo secuestrado, que no estaba ahí por ningún problema mental, que no tenía problemas de nada, que había sido tomado de su vida y se la habían arrebatado como si nada y había ido a parar ahí. Y acá es donde Castelo le hace ruido, empieza a sospechar de esto y comienza a investigar a este George S. en sus ratos libres fuera de la base. Y evidentemente había un reporte de que un tal George S. hacía años que estaba desaparecido. No había sido asesinado, no había tenido ningún accidente ni nada por el estilo. Catalogaba en los archivos policiales como desaparecido. Ahí fue cuando ya se dio cuenta de que todo lo que estaba pasando en Dulce, amén de ser ilegal e inmoral hasta la médula, estaban jugando a una punta que no era el favoritismo para la raza humana. Ahí es cuando Castelo decide unirse a un grupo de trabajadores que estaban preparando una especie de rebelión, sino que también había del lado de ellos 3 reptilianos. En 1979 se produce la famosa Batalla de Dulce, esta operación en conjunto que fue llevada a cabo por la Fuerza Delta, los Boinas Verdes, los Boinas Azules, en fin, un conglomerado de una resistencia humana para tratar de tomar la base, desmantelar este desastre. Pero Castelo afirma que esto fue una masacre total. Ahora bien, ¿por qué se habría dado este factor de la batalla de Dulce? Entre todo esto, una de las cosas que justamente ocurrían fueron el factor de los grises. ¿Por qué? Porque la animosidad de estos muchachos para con los seres humanos no era de la mejor. Tenían eso que incomodaban, mataban con impunidad, o sea, trataban a los seres humanos directamente como menos que basura. O sea, eran algo totalmente descartable, siendo que ellos mismos son un producto descartable. Esto habría sido lo que hizo que grandes potencias dentro del gobierno de los Estados Unidos dijeran: esto no va para más, hay que ponerle un alto ya, y decidieron frenar hasta acá con el tema de la base Dulce. Decidieron decir no. Luego de este evento, de esta famosa batalla de Dulce, se produciría el final de lo que conocimos como el Pacto de Griada, y los grises habrían sido forzados y obligados a abandonar todas las instalaciones terrestres y salir del planeta. Estos supuestamente habrían cumplido después de semejante carnicería y habrían rechazado toda cooperación con los seres humanos, principalmente con el gobierno estadounidense. Al principio del podcast yo les dije a ustedes que esto tenían que tomarlo con pinzas porque según Brandon, esta historia y Thomas Castelo estaban contados desde una perspectiva de la ciencia ficción.
Es decir, es un personaje que no existe técnicamente. ¿Por qué les digo que esto muy entre comillas? Hay gente que no creerá en esta historia, hay gente que pensará que esto es un libro de mera ficción para adultos, ubicado en un contexto real, si se quiere, pero que no pasa de ser una historia de ficción. Pero a ver, ¿por qué les digo esto? La familia de Castello habría sido secuestrada cuando se enteraron de que obviamente Thomas tenía papeles, fotos, videos, planos y un montón de información en su poder, la cual habría hecho varios duplicados y los habría desparramado por algún que otro lado, y en caso de su desaparición o muerte, estos duplicados de la información que Castello reunió a lo largo de sus años en servicio serían liberados. Al margen de esto, si bien se piensa que Castello falleció en los 80, la realidad es que Castello se habría exiliado en 2009 hacia Europa, porque ya le habría sido imposible vivir en suelo norteamericano. Lo cual, esto sí tiene todo el sentido del mundo. En el caso de que esto sea una historia real, ¿de qué le pudo haber servido a Castello exiliarse a Europa? ¿Cuál sería la finalidad de esto? Más allá de la inmunidad diplomática y tal. Porque si nos ponemos a pensar y paramos en seco la situación, todos los gobiernos, desde las superpotencias hasta los países más diminutos, están de acuerdo con esta agenda de conquista reptiliana. Por ende, ¿cuál sería el sentido de buscar refugio del otro lado del charco? Entiendo que en una situación así, a ver, cualquiera de nosotros estaría rezándole al de arriba o al de abajo para que no nos revienten la cabeza, porque si estamos hablando de gente que puede clonar el aura humana, meterse en la cabeza y mirar pensamientos y recuerdos pasados y futuros, y digamos que ante la desesperación cualquier cosa es buena. A título personal, yo creo que la historia de Castello es real. Obviamente, debe de haber mucha información la cual todavía no está finalizada. Información que queda cuanto menos por lejos terminar de filtrar, de organizar, de un montón de cosas. Pero creo que la historia de Castello es real. Si no es por el mismo Castello, es porque la historia está basada en alguien en el cual Castello sí es un personaje ficticio, pero únicamente sería un personaje ficticio en cuanto al nombre y apellido de quien está entregándonos esta carta de presentación con lo ocurrido en la base de Dulce en Roswell, Nuevo México. La pregunta real es, ¿esta base ha sido clausurada? ¿Ha quedado relegada a un mero recuerdo, un simple galpón del ejército? ¿O está más activa que nunca? ¿Ustedes qué piensan al respecto de la base de Dulce? Me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Bien amigos, hemos llegado al final del podcast del día de hoy donde hablamos respecto a la base de Dulce. Pero es el final del podcast del día de hoy, no del tema. Porque en futuras entregas vamos a estar hablando nuevamente respecto a la base de Dulce. Vamos a estar escuchando la perspectiva de Phil Schneider, de más historias, de más material vamos a estar tocando y tratar de develar si esto realmente es una mera conspiración o es algo que está activo, fuertemente en vigor y a nada de explotar en nuestra cara. Amigos, esto ha sido Distrito 54. Les recuerdo que tienen el mail contacto mmagna@gmail.com para enviar sus historias y contar algo que quieran que salga en directo con la audiencia. Nuevamente, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, compartan y tal. Dicho esto, nos escuchamos el próximo jueves con una nueva entrega de Distrito 54. Yo soy Magna y me retiro no sin antes decirles que nunca estuvimos solos.